Hola, buen día. Este video es para mostrarles la nueva versión de nuestro módulo de Debug AI. Básicamente vamos a mostrar las nuevas funcionalidades que podemos ver aquí en este botón que se llama Module Analysis, que es básicamente la posibilidad de analizar módulos de Odoo por medio de inteligencia artificial. Ya en un video anterior habíamos visto este otro botón que se llama Debug AI, que básicamente trata de la edición de vistas, ¿cierto? Que podemos crear vistas heredadas, editar vistas heredadas, y lo podemos hacer directamente desde acá, desde esta opción de acá, o lo podemos hacer desde el modo desarrollador de Odoo. ¿Listo? Ese es un video que ya habíamos puesto anteriormente. Ahora, en este momento, nos vamos a concentrar en este que se llama Module Analysis. ¿Listo? Entonces, pues este módulo está en desarrollo, ¿cierto? Hay cosas que se han quitado que habían antes, ¿cierto? Pequeñas cositas, pequeños detalles. Hay otras cosas que se han modificado y hay cosas que se han agregado, ¿cierto? Entonces un módulo en desarrollo, le hemos estado agregando nuevas funcionalidades, pues esperando, digamos, los comentarios de las personas que lo estén probando, y pues vamos a ver, espero sea de su agrado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para utilizar nuestro módulo de Debug AI, recordemos que es configurar nuestra API key de Anthropic. ¿Listo? Recordemos que el módulo está siendo configurado para utilizar el API de Anthropic, que es el API de Cloud, ¿cierto? De Cloud o de Anthropic. Acá tengo en esta pestañita, acá seleccionado esta parte que habla de los límites, de la tasa de los límites en el rate, es decir, de la tasa de tokens por petición. Y lo que les quiero mostrar así rápidamente, para que se den una idea, es que existen diferentes niveles, ¿cierto? Actualmente yo estoy haciendo las pruebas con el Tier 1, ¿cierto? Que es como el más bajo, que es cuando hace uno recargas de $5. Esto le permite a uno un consumo máximo de $100 al mes. También ustedes podrían adquirir un Tier 2 de $40 en adelante, $200, $400, o escribir directamente a Anthropic y llegar a un acuerdo comercial, ¿cierto? ¿Eso en qué nos afecta más allá del precio? Nos afecta en esto de acá abajo, que tiene que ver con la máxima cantidad de tokens en una entrada, en una petición, y la máxima cantidad de tokens que tendrá una respuesta. Entonces, el módulo que nosotros tenemos acá de Debug AI, en la parte de análisis de módulo, nos va a permitir seleccionar un módulo y analizarlo. Y para poder hacer ese análisis con inteligencia artificial, nosotros vamos a mandar básicamente todo el código del módulo directamente al API de Cloud, al API de Anthropic, ¿cierto? Entonces, como vamos a mandar todo el código del módulo, entonces vamos a mandar un montón de archivos comprimidos dentro de una sola petición. Eso significa que es muy importante para nosotros el límite de tokens, ¿listo? Porque nos va a limitar qué tantos archivos y qué tan extensos van a ser los permitidos de subir en la petición, ¿listo? Por ejemplo, en nuestro modelo Tier 1, ¿cierto? En el plan Tier 1, tenemos hasta 40.000 tokens para la petición y 8.000 tokens en la respuesta. ¿Listo? Para el modelo 3.5 Sonnet, que es el que estamos utilizando porque es el que mejor respuestas da. También hay otros tipos de modelos, pero hemos decidido usar el Sonnet 3.5 porque es el que da definitivamente mejores respuestas. También estamos utilizando el API de Anthropic en vez de utilizar el API de OpenAI, porque realmente OpenAI no tiene una buena compatibilidad con Odoo. Cloud incluso, o sea, Cloud de Anthropic incluso tiene la capacidad de distinguir entre diferentes versiones de Odoo, ¿cierto? Uno le puede decir, no sé, tengo un código en versión 15, necesito adaptarlo a versión 12, 16, no sé, 13, 14, y él es capaz de distinguir las diferentes, sí, como las diferentes configuraciones de sintaxis que tiene cada versión de Odoo. En general, nuestro módulo lo estamos trabajando con versión 15 porque es donde mejor compatibilidad tiene actualmente Anthropic, el modelo Cloud 3.5. Pero también es compatible con Odoo 16 o con otras versiones. Ya versión Odoo 17
Y 18 ya es un poco más complicado, supongo que el dataset no fue entrenado con tantos datos de versión 17 y muy seguramente con ningún dato de versión 18. Eso no quiere decir que en general no podamos utilizar pues la inteligencia artificial para trabajar con versiones 17 y 18, pero si lo vamos a utilizar con esas versiones, necesitaríamos ya mandarle un contexto de los cambios que se han tenido a nivel de sintaxis en Odoo para que él logre entender cómo funciona. ¿Listo? O guiarlo en la petición de la solución, ¿cierto? Comentarle básicamente qué cambios en la sintaxis habrían para que el LLM entienda esas diferencias. En general, para trabajar con inteligencia artificial, la mejor versión de Odoo en este momento es la versión 15, pero también veo que tiene buenas respuestas con 16, pero uno tiene que especificarle que está trabajando con versión 16. Y con 17 y 18 sí ya tocaría tener ciertos cuidados, pero entonces, pues para que lo tomen en cuenta. Ok, le digo, con nuestra versión de, digamos, si hacemos recargas, por ejemplo, de $5, vamos a tener acceso al modelo Tier 1 que nos permite más o menos unos 40.000 tokens de subida. Ya con la versión 2, 80.000 tokens, ¿cierto? Con la versión 3, 160.000 tokens. Y con la versión Tier 4, ¿cierto? Tenemos hasta 40.000 tokens. Eso es bastante, ¿cierto? Básicamente la versión 4, ¿cierto? El Tier 4 tiene 10 veces más capacidad que el Tier 1. Entonces, para que lo tengamos presente. Lo mismo también con la salida. Tiene 10 veces más. Acá tenemos 80.000 tokens de salida y acá solo tenemos 8.000 tokens de salida. Entonces, básicamente esa es la diferencia entre contratar un plan bajo o contratar un plan alto. En el caso de los planes bajos, pues acá podemos ver que son inmediatos, y los planes altos hay que esperar cierta cantidad de días para que se habilite. Entonces, yo le recomendaría que igual obviamente arranque con el plan bajo, ¿cierto? Con el Tier 1. Pero es importante más que todo pues que entiendan pues cuál es la diferencia entre, o sea, en qué se limita a trabajar con uno o con otro plan. Entonces, acá por ejemplo vamos a ver un ejemplo incluso lo voy a mostrar prácticamente ya pues para que veamos digamos cómo nos puede afectar y cómo podemos solventar como esos límites. Entonces, volvemos acá y hagamos una configuración rápida. Entonces, vamos a hacer una petición digamos a un módulo de Odoo y vamos a mandarle un prompt pues para poder hacer un ejemplo de cómo funciona esto. Entonces vamos acá Yorels, cierto, internamente maneja varios desarrollos de código abierto. Uno de esos desarrollos es el módulo de nómina electrónica para Colombia. Entonces vamos a utilizar ese módulo, cierto, en su versión comunitaria. Acá, ¿cierto? Acá tenemos un módulo para versión comunitaria, una versión para versión enterprise. Ambos son de código abierto, pero uno es basado en los módulos de comunitarios y el otro es basado en los módulos de enterprise como base. Entonces vamos a utilizar la versión comunitaria en este caso. Básicamente se trata del módulo de nómina electrónica para Colombia desarrollado acá por nosotros. Entonces le vamos a enviar un prompt. Entonces le vamos a enviar un prompt sencillo. Le vamos a decir, cuéntame para qué sirve este módulo, ¿cierto? Así nada más. Con solamente este prompt tan sencillo ya podemos ver, digamos, la fortaleza de este desarrollo, ¿cierto? Y la fortaleza de la inteligencia artificial en manos de los LLMs, que son los grandes modelos del lenguaje. ¿Por qué lo digo? Pues porque muchas veces, digamos como desarrolladores, alguien nos puede pasar un módulo, ¿cierto? Que nosotros no conocemos, del cual de pronto no tenemos mucho conocimiento, no sabemos bien qué hace, y nos piden de pronto corregir un bug o nos piden agregar una funcionalidad, ¿cierto? Entonces muchas veces lo primero que uno quiere saber es qué es lo que hace, este módulo, cómo está estructurado, ¿cierto? Entonces, una primera pregunta que le podemos hacer acá, por ejemplo, a nuestro LLM es, cuéntame para qué sirve este módulo, ¿cierto? Que nos haga una descripción en general. Entonces le podemos dar aquí guardar y le decimos que haga el prompt directamente a la API de Anthropic. Como le estamos mandando bastante información, porque le estamos mandando básicamente todo el módulo de Odoo, ¿cierto? Bueno, salvo ciertas cosas que ya voy a mostrar cómo hacemos para que nos envíen.
pues la petición también va a tardar un poco más, digamos que si le estuviéramos mandando un prompt pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué me contesta acá? Dice, este módulo es una implementación de nómina electrónica DIAN para Colombia desarrollado por Llorel SAS. Sus principales funcionalidades son gestión de nómina electrónica, bueno, y explica características principales, funcionalidades específicas, integración, ¿cierto? Entonces acá muestran pues todas las características que han sido desarrolladas por nosotros a través del tiempo, ¿cierto? Todo bajo una descripción bastante interesante que nos puede dar Cloud. ¿Qué le mandamos nosotros, cierto? No le mandamos solamente el nombre y el prompt, sino que le mandamos todo el código de fondo. ¿Cómo hicimos esto? Entonces acá tengo abierto en este momento también el código del módulo. Entonces, digamos acá tengo por ejemplo clonado nuestro repositorio. En el repositorio estamos accediendo en este momento a este módulo que se llama LISNCO HR Payroll, ¿cierto? Que es el módulo de nómina electrónica de Llorels. Hay un archivo, bueno, acá en principio se le, digamos, a menos si nosotros no le decimos lo contrario, él va a enviar absolutamente todos los archivos, va a enviar Cloud, va a enviar las traducciones, va a enviar los modelos, los reportes, los archivos de seguridad, los archivos estáticos, las vistas, la licencia, el readme, absolutamente todo, el manifest, lo va a enviar todo. Pero en general hay muchas veces que nosotros no queremos que se envíen ciertas cosas, entonces para eso he creado un archivo acá, o hemos creado más bien un archivo acá que se llama .aignore, ¿cierto? Que básicamente el .ai es porque es de inteligencia artificial, artificial intelligence, y el ignore pues porque básicamente hace las veces de un .git ignore, básicamente va a funcionar similar a como funciona un .git ignore, pero con la diferencia de que no se trata de que ignore archivos de Git, sino se trata de que ignore archivos de pues de nuestro módulo para ser enviados dentro del prompt. Entonces, lo primero que le estamos diciendo acá es que si llega a encontrar una carpeta oculta Git, ¿cierto? Si llega a ser un proyecto Git, pues que omita todos esos archivos, pues porque no necesitaríamos enviárselos a un prompt a la inteligencia artificial, no sería necesario. Lo mismo, si tiene una carpeta test, pues en principio también la podríamos dejar si estamos interesados en desarrollar test, pero en este caso pues no, ¿cierto? Entonces le decimos que si tiene de pronto una carpeta static, que le ignore también, que ignore las traducciones. En este caso, digamos que hasta acá es bastante como obvio, digamos que se ignoren por ejemplo los archivos de Git, los tests, los archivos estáticos y las traducciones, porque en general no es algo que haga parte como de la funcionalidad de un desarrollo, ¿cierto? Pero también en este caso, por ejemplo, estamos ignorando los reportes, los datos, la seguridad, ¿cierto? Y otros archivos acá en particular, ¿cierto? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué los estamos obviando? Los estamos obviando porque si intentamos enviarlo todo, ¿cierto? Como les había comentado acá, tenemos ciertos límites de la cantidad de tokens que podemos enviar. Y el módulo de nómina electrónica de Llorels es un módulo bastante grande porque ha sido un desarrollo bastante fuerte y es un módulo que tiene muchísimas cosas, entonces es muy largo. Entonces, si enviamos todos los archivos, pues el API lo que nos va a contestar es que pues no puede soportar esa cantidad de tokens, ¿cierto? Entonces tendríamos que irnos hacia un modelo pues más pesado, ¿cierto? Un tier 2, un tier 3, un tier 4. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos trabajando pues con el tier 1 que tiene limitaciones, entonces lo que voy a hacer es quitarle digamos ciertos archivos que para mi PROM en particular, para el problema que voy a abordar en este momento, yo sé que no se necesitan, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo voy a hacer básicamente, mi PROM tiene que ver con que me modifique ciertos campos en la vista EDI y en la configuración digamos, por ejemplo, acá tengo unos modelos, entonces básicamente yo sé que lo que tengo que modificar tiene que ver con el modelo de Payslip EDI, ¿cierto? Tiene que ver con el modelo de Payslip y bueno, con el modelo de generación de nóminas. Entonces básicamente yo sé que tiene que ver con este archivo, con este archivo, con este archivo, con este archivo. Y yo sé que los demás archivos básicamente no los voy a necesitar dentro del prompt, ¿cierto? Entonces como no los voy a necesitar dentro del prompt, entonces los puedo obviar, ¿cierto? Y los puedo agregar acá para que sean ignorados dentro de las peticiones. Y ya con eso toda la conversación que yo esté teniendo pues va a ignorar todos esos archivos. ¿Listo? Entonces,
Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo interesante acá. Le vamos a mandar otro prompt. En este caso le vamos a decir, muéstrame la estructura del proyecto. Listo. ¿Cierto? Que es otro tipo de prompt que muy seguramente uno puede llegar a necesitar en algún momento. ¿Listo? Entonces le vamos a decir eso. En este momento, ¿cierto? No le estamos mandando todos los archivos, ¿cierto? O sea, todos estos archivos, no lo estamos mandando, ni este lo estamos mandando, ¿cierto? No le estamos mandando estos datos de acá, ni estos datos de acá, ¿cierto? Es decir, todos estos archivos le estamos diciendo que no los mande. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que él, cuando me muestre la estructura del proyecto, me va a mostrar que todos esos archivos sí existen, ¿cierto? Bueno, incluso, acá se comió. Normalmente, digamos, a uno incluso acá me muestra todos los archivos, ¿cierto? En este caso simplemente me dijo, bueno, otros archivos de modelo, ¿cierto? Si de pronto le hago el prompt de nuevo, muy seguramente sí me los bote, ¿cierto? Obviamente el LLM a veces contesta de una manera, a veces contesta de otra. Pero sí podemos ver, por ejemplo, que acá en las vistas, estos archivos están siendo ignorados, este también estaba siendo ignorado, este estaba siendo ignorado y aún así me lo está mostrando, ¿cierto? ¿Por qué me lo está mostrando? Porque es que en el manifest, ¿cierto? Tanto en el manifest como en los init.py, yo tengo la información estructurada de que esos archivos existen. Entonces el LLM, como yo le estoy mandando todos los archivos aparte de esos que le dije que omitiera, él es capaz de entender que esos archivos, aunque yo no se los haya mandado, igual deberían estar ahí. Entonces eso también es una ventaja grande y es donde nos podemos dar cuenta de la prueba de la aguja en el pajar, ¿no? Que le estamos mandando un contexto, o sea, le estamos mandando todo el contenido de un proyecto y él es capaz de encontrar esas agujas en el pajar, ¿cierto? Eso es una prueba de que los LLMs realmente están entendiendo todo el contexto como algo global y no está siendo... no está haciendo como amañada la respuesta. Eso es un tipo de test de inteligencia artificial. Bueno, y acá pues básicamente me explica qué hace cada cosa, bueno, así en términos generales, ¿cierto? Yo también podría explicarle, yo le podría, por ejemplo, también preguntar, podría decir, ok, ¿y qué hace el archivo, no sé, edit.py? Vamos a preguntarle, por ejemplo. Okay. ¿Qué hace el archivo edit.py? Démonos cuenta que yo ya le estoy hablando teniendo en cuenta que hay como un contexto, ¿cierto? Aunque bueno, igual le estoy diciendo el edit.py y él lo está mandando sobre toda la respuesta, pero de alguna manera yo, digamos, podría preguntarle de acuerdo a la conversación anterior, o sea, él debe estarme entendiendo el contexto de las preguntas anteriores. Esa es una funcionalidad que también le agregamos también acá al desarrollo. Ya vamos a ver dónde se almacena el historial de la conversación. Entonces dice, el archivo edit.py es un módulo central que implementa la funcionalidad base para la nómina electrónica DIAN. Sus principales funciones son modelo base edit, campos principales, Entonces me empieza a explicar qué es lo que hace ese archivo en particular, ¿cierto? Ese modelo en particular de Odoo. Y lo que yo puedo ver acá en Message History, ¿cierto? Message History es el historial de la conversación. Entonces yo acá, por ejemplo, inicialmente le dije, cuéntame para qué sirve este módulo, y él me contestó. Yo le dije, muéstrame la estructura del proyecto, y él me contestó. Ok, ¿y qué hace el archivo edit.py? Y él me contestó, ¿cierto? Entonces yo tengo toda la conversación. A medida que yo voy hablando con él va ampliando esa conversación, o sea, va ampliando realmente el prompt, porque le va a enviar no solamente toda la estructura o sea, todo el módulo como tal, omitiendo los archivos que leímos en el punto de ignore, sino también que le va a mandar toda la conversación anterior, ¿cierto? Y con eso él me va a mantener todo el contexto. ¿Eso significa qué? Significa que si mi conversación se va haciendo más y más y más grande, pues mi prompt se va haciendo cada vez más y más grande, lo que quiere decir que pues por un lado me está consumiendo una mayor cantidad de tokens, ¿cierto? Entonces, si yo realmente ya como que cumplí, no sé, ya obtuve lo que yo necesitaba obtener, pues lo correcto es que cree un nuevo módulo análisis,
¿cierto? Que le dé acá crear de nuevo y cree uno nuevo. Y que no siga pues con el que estaba porque básicamente sería redundante y lo único que estaría haciendo es aumentar el costo de cada prompt porque le estaría enviando todo el histórico. También acá podemos ver que podemos eliminar palabras o eliminar pedazos de las conversaciones. Es decir, en principio podemos eliminar partes de la conversación. Por ejemplo, le puedo decir ya no, no sé, ya no, que ya no esté no sé, esta pregunta del usuario. Y también le puedo decir, por ejemplo, tampoco me interesa esta respuesta, ¿cierto? Que solamente ahora esté en, no sé, la última pregunta y la última petición que le hice, ¿cierto? Las últimas dos. Sí, mi última pregunta y la última respuesta del API. Te lo voy a guardar y démonos cuenta que ya borré eso. Borré lo que había escrito en un inicio. Ya solamente me quedan las últimas dos preguntas y respuestas. También yo podría venir acá y modificar una de las respuestas que me haya dado Cloud, ¿cierto? Por ejemplo. O podría modificar algunos de los contenidos de las preguntas que le hice. Es decir, yo podría editar la conversación para que cuando siga hablando con él, él me conteste de acuerdo a esa conversación editada, ¿cierto? Eso es algo que es bastante potente y es algo que normalmente no se puede, no se ve normalmente en un ChatGPT o en una conversación normalmente con Cloud. Digamos que se puede manejar, pero no es tan sencillo hacerlo. Acá es muy fácil hacerlo porque básicamente tenemos pues cada registro almacenado en una línea, ¿sí? En una línea del historial de mensajes y las podemos editar o borrar fácilmente. Listo. Acá también hay una pequeña pestaña adicional. Esta yo creo que igual se va a quitar. Es que inicialmente pues básicamente la utilizaba pues para conocer las dependencias y también pues otros aspectos, pero realmente no es tan necesaria porque ya digamos que el análisis por prompt pues ya me permite obtener esta información y otra información. Yo por ejemplo acá digamos podríamos borrar todo el historial, ¿cierto? Si ya no queremos que eso aparezca, le podemos dar guardar y le podemos decir muéstrame las dependencias del módulo y dime para qué sirve cada una de ellas. ¿Listo? Le damos guardar y le damos prompt módulo. Entonces, en este momento, esta última respuesta, por ejemplo, que vemos acá, ya no se va a enviar, ni se va a enviar ninguna de las respuestas del historial porque borramos el historial por completo, ¿cierto? Básicamente, el único prompt que se está enviando es este, ¿cierto? La única descripción de prompt, junto pues con todo el contenido del módulo. ¿Listo? Entonces acá me dice, este módulo tiene las siguientes dependencias, y me dice que es este, ¿cierto? Y me dice, este es un módulo base para la facturación electrónica DIAN en Colombia, desarrollado por Yorel SAS, proporciona una funcionalidad base, conexión con la DIAN, manejo de documentos electrónicos, ta. ¿Listo? Y me explica básicamente para qué sirve cada cosa. También me explica que existe también dependencias del módulo HR Payroll Community, ¿cierto? A pesar de que no está escrito de forma directa en el Depends, pues por cuestiones de que cuando se sube a Odoo Apps, pues no nos deja, digamos, subir dependencias de terceros que no sean módulos base de Odoo. Entonces acá utilizamos el módulo HR Payroll Community, ¿cierto? Que pues en principio es el que se recomendaría instalar. Y también él es capaz de detectar que también se puede necesitar el módulo mail, dado que es una herencia que se hace en algunos modelos. Obviamente se necesita el módulo base, aunque ese no es tan estrictamente necesario definirlo. Y lo mismo con el módulo resource, no es tan estrictamente necesario definirlo ahí, pero igual él nos explica que básicamente puede interpretarse estos como dependencias, ¿cierto? Y que nuestra dependencia directa sí es el módulo de facturación electrónica de Yorels. Y en general, así podemos hacer con cualquier tipo de petición, ¿listo? Es decir, podría yo conocer cualquier cosa del módulo, ¿cierto? Cualquier cosa que se me ocurra, podría yo preguntársela. Le vamos a hacer en este momento una pregunta compleja, una pregunta bien compleja. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, un momento. Listo. Entonces, este
Este básicamente es un prompt bastante complejo, ¿cierto? De una funcionalidad que quiero agregar en este momento al desarrollo de nómina electrónica de Llorels, ¿cierto? Ese es uno de los commits que tengo pendiente subir. Entonces vamos a leerlo, ¿cierto? Para que nos demos cuenta, digamos, la complejidad que a simple vista se puede ver. ¿Listo? O sea, démonos cuenta que en principio no es un modo, no es un prompt sencillo, no es un prompt de 2, 3 líneas, es un prompt bastante complejo que requiere la solución de varios puntos, ¿cierto? Y vamos a ver cómo reacciona el módulo y cómo responde el API Anthropic ante este prompt. Entonces leámoslo. Entonces dice, existe en este momento un campo llamado isSettlement que sirve para definir cuando una nómina es una nómina de liquidación. Estas nóminas tienen las siguientes particularidades. El cálculo de días trabajados debe ser 0. Una nómina de liquidación normalmente es una nómina que puede tener una fecha de inicio de varios meses atrás, a diferencia de una nómina normal que tiene siempre la fecha de inicio dentro del mes en el cual se valida. Sin embargo, tanto una nómina normal como una nómina de liquidación tienen una fecha final dentro del mes en el cual se validan en el sistema, ¿cierto? Aquí hago la definición de lo que digamos, como primero le hago como una definición de lo que hay actualmente para que me lo logre entender la petición, y luego le digo qué es lo que quiero. Listo, es lo que normalmente yo hago y es lo que vamos a hacer acá. Esto está hablando con respecto a este módulo, al módulo de nómina electrónica de Ian de Llorels. Vamos a crear un nuevo prompt y vamos a escribir acá nómina electrónica de Ian. Listo. Y bueno, sigamos leyendo. Entonces, ahora dice, ahora existe un modelo aparte de nómina SEDI que usa los datos de estas nóminas nativas de Odoo para consolidar en una única nómina mensual. Cuando me encuentro en el formulario de nómina EDI puedo marcar un mes específico y así cuando agrego las nóminas manualmente, Odoo me permite agregar una lista de nóminas solo para las nóminas que sean del mes marcado. Bueno, o sea, en general, digamos, es que no quiero como ponerme a leer todo el prompt, pero ustedes básicamente pueden pausar el video y leerlo si lo quieren leer, pero básicamente se trata de que tenemos el siguiente problema. Listo, vamos a mostrarlo. Acá tenemos unas nóminas de empleado y estas nóminas de empleado, digamos, hay unas que tienen el isSettlement sin marcar, ¿cierto? Y hay unas que tienen el isSettlement marcado. Ese isSettlement básicamente se refiere a que si es una nómina de liquidación o no. Y una nómina de liquidación es, por ejemplo, cuando liquidamos primas o cuando queremos definitivamente liquidar a un empleado porque ya el empleado se va de la compañía o algo así por el estilo. En general, digamos, se puede utilizar pues con diferentes propósitos. ¿Cuál es la particularidad? Que es que cuando normalmente uno hace una nómina, esa nómina va del primer día del mes al último día del mes, ¿cierto? Pero cuando es una nómina de liquidación, ¿cierto? Que estamos, por ejemplo, liquidando primas, puede que vaya, por ejemplo, el 1 de enero, no sé, al 31 de diciembre, por ejemplo. Ya no es una fecha dentro de un mes, sino que abarca varios meses. Entonces, estas nóminas de Odoo, en nuestro módulo nosotros las consolidamos en una única nómina EDI. ¿Listo? Que están los que tenemos acá. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es que logre distinguir cuando es una nómina normal, ¿cierto? Estándar de Odoo, y cuando es una nómina consolidada, y de acuerdo a eso, él me calcule, pues, digamos, los valores de la nómina, de las nóminas del mes. Es decir, en Colombia, la DIAN exige que se envíe una única nómina por mes, pero en la práctica uno puede tener una nómina, digamos, de 15 días y otra nómina de 15 días. Entonces uno necesita consolidar esas nóminas en una única nómina, ¿cierto? O uno puede tener 4 nóminas semanales, por decir algo, o algo así, ¿cierto? Entonces uno necesita consolidar todas esas nóminas del mes en una única nómina electrónica. Eso es lo que se hace en este caso. Entonces cuando yo le doy aquí agregar línea, ¿cierto? Él me va a mostrar las nóminas. En este caso, por ejemplo, esta sería la nómina normal, ¿cierto? Y esta sería, por ejemplo, la que marqué como consolidada, ¿cierto? Y aquí las puedo agregar. En este caso, digamos que no me está mostrando igual ambas sin ningún problema,
porque, o sea, porque digamos que acá el filtro que yo tengo en la vista me permite ver únicamente las nóminas que sean del mes en el cual yo estoy creando, ¿cierto? Entonces una nómina consolidada, por ejemplo, que haya sido creada con digamos, de enero a julio, ¿cierto? Por decir algo, y digamos que yo estuviera actuando aquí en el mes de julio, digamos que yo estuviera aquí actuando en el mes de julio y le voy a agregar línea. Entonces acá no me va a mostrar las nóminas de liquidación. Y solo me mostraría, por ejemplo, las nóminas consolidadas que estén, digo, las nóminas normales que estén en julio. Y las nóminas de liquidación me las mostraría en principio solamente las que tenga fecha de inicio de julio. Pero una liquidación en principio podría arrancar de enero. O sea, básicamente digamos que de pronto es un poquito difícil de entender, pero básicamente el caso es que tienen fechas diferentes y por eso él no me las filtra de forma correcta. Acá es un poquito difícil hacer el ejemplo porque estamos arrancando año, ¿no? Para que se note tendría que estar en febrero o marzo, ¿cierto? Si todas están en enero, pues sería el único caso donde no hay una diferenciación real, ¿cierto? O sea, digamos, si ambas fueran de julio, por ejemplo, me debería mostrar esta y esta no me la debería mostrar, ¿cierto? O sea, actualmente. Pero lo que queremos es que el código sea, o sea, digamos, nuestro módulo de debug ahí sea capaz de arreglarme ese problema y me las muestre siempre. ¿Listo? Entonces, dése cuenta que no es tan sencillo como de entender de pronto a simple vista. Y aún así el API sí va a ser capaz de entenderlo porque le estamos mandando todo el código del módulo y él va a entender todo. Entonces, a pesar de que no seamos de pronto como tan hiper mega claros en lo que estamos diciendo, como le estamos mandando todo el desarrollo, él va a lograr entender lo que nosotros le estamos diciendo. Entonces, he escogido como este ejemplo que es un poquito complejo, ¿cierto? O sea, necesitamos por un lado que nos muestre acá en la vista todas las nóminas. También necesitamos que nos modifique este wizard, que es un wizard que me genera de forma automática las nóminas del mes, ¿cierto? Y que también tiene esa limitación. Las nóminas consolidadas, como van a tener una fecha inicial diferente al mes en el cual yo le estoy generando, no me las agregaría directamente en la generación automática de nóminas EDI. Entonces, él también me debería modificar este wizard. Y, y también acá en el edit payload, ¿cierto? En la respuesta de Ian, acá también tenemos al final, sí, un payload que es básicamente un JSON que se envía a una API REST y esa API REST debe cumplir con ciertas características, como que la fecha inicial y la fecha final del pago de la nómina, ¿cierto? Digamos del intervalo de la nómina debe ser solamente un mes, el primer día del mes y el último día del mes. Pero las nóminas consolidadas, como tienen una fecha diferente, entonces podrían estar cambiando esa estructura del JSON y no queremos que eso lo haga. Entonces debería solucionarme el problema de la vista, de solucionarme el problema de la petición al API y solucionarme el problema del wizard, ¿cierto? De la generación automática de nóminas. Démonos cuenta que son muchos problemas a la vez y aún así debería intentar solucionarlo y debería plantearnos una solución. Entonces, pues vamos a mandarle esa petición, ¿cierto? Así básicamente se las expliqué ahí rápidamente. Pero básicamente ese es el problema, ¿cierto? Por ejemplo, acá le digo, listo, basándose en esto que te he comentado acá, entonces necesito entonces que modifiques el código del presente módulo para que cumpla las siguientes condiciones. Que en el formulario de nómina de EDI pueda yo agregar cualquier nómina nativa normal o de liquidación que tenga como fecha final el mes marcado. Actualmente eso se hace con la fecha inicial, pero no sería correcto por las razones descritas anteriormente. También necesito que al agregarse el JSON que se envía al API de nómina electrónica, a la hora de calcular el periodo de la nómina de EDI no se tengan en cuenta las fechas de inicio y final de las nóminas de liquidación, sino solamente las de las nóminas normales. Tercero, existe un wizard de generación de nóminas EDI. Este wizard se basa también en la fecha inicial de las nóminas, pero como es necesario que también se tomen en cuenta las nóminas de liquidación, lo correcto será que también para este caso se use la fecha final en lugar de la inicial. Y por último le digo, revisa qué otros detalles son importantes a tener en cuenta en este mismo contexto. ¿Listo? Entonces le estoy poniendo básicamente 4 tareas, ¿cierto? A solucionar en un mismo prompt. Entonces no es un prompt sencillo, pero vamos a mirar cómo reacciona.
Entonces le decimos acá editar, le mandamos aquí el prompt que ya tenemos pues, bien configurado. Pues para cada problema que ustedes tengan, obviamente ustedes podrían plantear un prompt para un problema específico. Incluso, en este caso lo está haciendo bien complejo, pero normalmente yo recomendaría que se quite este, por ejemplo. Que se mande un único problema a la vez, salvo que tengan relación. En este caso tienen relación y también por eso lo quiero probar así. Pero normalmente es mejor como plantear un único problema a la vez. Por si uno tiene que hacerle nuevas preguntas a la IA, ¿cierto? Pues poder como hablar con respecto a ese único problema y no tener que estar hablando, digamos, una conversación con diferentes problemas al mismo tiempo, ¿cierto? Es lo que yo creería. Pero igual vamos a hacerlo así porque quiero pues mostrar, digamos, como el poder del módulo que tenemos acá en este momento. Entonces vamos a darle aquí guardar y le vamos a dar que haga un prompt. Recordemos que en este momento no tenemos historial de mensajes. Entonces démosle acá. En este momento pues entonces él está haciendo pues la petición a Anthropic, ¿cierto? La API de Anthropic, pues obviamente se va a demorar un poco pues porque le estamos mandando un prompt bastante grande, pero vamos a ver cómo nos responde. Bueno, es de esperar también que con el tiempo, ¿cierto? Estos procesos sean cada vez más rápidos. En este momento, incluso la ventana de contexto, a pesar de que es muy grande, que me permite mandar tanta información, aún así se espera que con el tiempo sea mucho más grande. Y también los tiempos de respuesta actualmente, por ejemplo, tenemos que dejar que piense ahí unos pocos segundos, pero muy seguramente durante este año vamos a ver cómo las respuestas en estas APIs se van a reducir de forma muy representativa y cómo los costos también se van a reducir. Entonces, vamos a revisar la respuesta. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que más allá de que la respuesta sea correcta o no, que eso es algo que ya tenemos que evaluar también como desarrolladores, lo que quiero que prestemos atención es que él fue capaz de responder a cada petición, a cada uno de los problemas que le pusimos. Le pusimos en total 4 problemas, ¿cierto? Y él nos dio la solución, primero para el problema número 1, para el problema número 2, para el problema número 3 y para el problema número 4 y nos dio algunas consideraciones finales. Entonces no es una respuesta como muy básica, sino que es una respuesta muy bien estructurada con respecto a todo lo que le hemos comentado. Efectivamente, entonces vamos a ver acá, dice, basado en el código proporcionado, haré las modificaciones necesarias para solucionar los problemas planteados. Para el formulario de nómina de EDI hay que modificar el domain en la vista XML. Entonces acá me está diciendo qué archivo tengo que modificar. Entonces me decía antes, por ejemplo yo tenía me dice ahora, ¿cierto? O después, entonces tendría que tener esto. ¿Listo? Eso es lo que él me está planteando que haga. ¿Listo? No tiene por qué ser precisamente la solución que nosotros vamos a dar, ¿cierto? Puede que sí, puede que no. Ahí es donde ya entra nuestro criterio, ¿cierto? Donde nosotros como desarrolladores tenemos que entrar a revisar y ver si efectivamente lo que nos está planteando acá como solución es realmente la solución que estamos esperando. Dado caso que no sea la solución que estamos esperando, le podemos o partir de ceros, si queremos de nuevo, o hacerle una nueva pregunta para perfeccionar la respuesta. ¿Listo? ¿Cómo le hacemos una nueva pregunta para perfeccionar la respuesta? Podemos venir aquí a editar y acá pues simplemente le preguntamos algo más. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, entonces, acá me está diciendo, pues que en principio, digamos, por ejemplo, las nóminas que estoy visualizando las estoy filtrando para este mes y este año, ¿cierto? Entonces me está diciendo que en lugar de hacer eso, podría utilizar el campo day to, ¿cierto? Y me dice que es una posible solución, ¿listo? Lo que le digo, ya tocaría plantear y revisar si efectivamente tiene sentido, pero es lo que él me está planteando como solución.
También acá, en la generación del JSON, ¿cierto? Para el API, él me está diciendo también que lo que tendría que hacer es modificar el método JSON-Request y que lo modifique pues de esta manera, ¿cierto? Considerando estas partes del código. Y para el wizard, para la generación del wizard, entonces me dice que modifique el método generate del modelo editGen, ¿cierto? Y me dice que también podría hacer estas modificaciones. ¿Listo? A simple vista tiene mucho sentido. O sea, yo que conozco el código, tiene mucho sentido lo que está diciendo acá, tiene mucho sentido lo que está diciendo acá y tiene mucho sentido lo que está diciendo acá, ¿cierto? Lo mismo acá en el cálculo de días trabajados. ¿Listo? Tiene mucho sentido lo que está diciendo acá. ¿Listo? Lo que le digo, ya para estar completamente seguros, tenemos que entrar a revisar el código, ¿cierto? Tenemos que entrar a hacer pruebas, tenemos que también nosotros guiar a la IA, digamos, en su proceso de creación y verificar si efectivamente tiene sentido o no lo que está haciendo, como había comentado antes. Pero sí está dando respuestas que son coherentes y son lógicas y muy seguramente se adecuan de manera muy cercana a la solución del problema. Entonces, yo podría, lo que le digo, seguir iterando. Entonces, yo podría venir acá y decirle, ¿estás seguro que esa es la mejor solución? Puedes revisar de nuevo. Ya, listo, así nada más. Pues obviamente también podría hacerle otras preguntas, ¿no? Le podría decir, ven, no quiero que utilices DateFront, utiliza tal cosa, y él pues va a entender y va a plantear una solución. O acá le podría decir, no sé, cualquier cosa que se me ocurra, yo podría estarle acá guiando en el proceso creativo a la inteligencia artificial. Y en el momento en que yo ya tenga como una solución que considere que es correcta, podría simplemente copiar y pegar el código a mi proyecto y evaluarlo y verificar si efectivamente está funcionando bien, si cumple con lo que yo quiero realmente obtener. Como comentaba, este es básicamente un módulo que está en desarrollo, ¿cierto? Hay muchas cosas que planteamos, que esperamos, digamos, agregar en un futuro. Por ejemplo, cuando ya tengo una solución, actualmente me toca copiar y pegar el código a, en este caso, PyCharm, que es el que yo uso para desarrollar. Pero se podría implementar simplemente una acción por medio de la cual yo le diga, no, agrégueme el código directamente al módulo y que él automáticamente agregue las modificaciones que ha planteado sobre el desarrollo, y ya con eso, pues como decía Jaimito, me ahorre la fatiga, ¿cierto? Y ya tenga un proceso mucho más rápido. Listo, entonces a ver qué cambios me hizo. Me dice, después de revisar el código con más detalle, propongo una solución más elegante y eficiente. Entonces acá me está haciendo otra propuesta, ¿cierto? Me está haciendo otra propuesta. Acá, pues para el caso de la visualización de las nóminas de liquidación. Acá, para la modificación del JSON, me está proponiendo que se modifique el método JPeriodDates, listo, que es una solución diferente a la planteada hace poco. Y para el wizard también me está haciendo una propuesta diferente, listo. Y así sucesivamente. Entonces yo podría estar iterando, ¿cierto? Tal como en una conversación con una inteligencia normal, común y corriente, con un chat cualquiera, y hasta obtener pues el resultado que yo considere que es el correcto. Acá en la ventana de historial de mensajes, yo puedo ver todo el historial, ¿listo? No sé si ya en este video lo había comentado, pero básicamente acá yo puedo ver todo el historial, ¿cierto? Y puedo editarlo, ¿cierto? Puedo, así creo que ya lo habíamos hablado. Podría yo quitarle alguna pregunta, quitarle alguna respuesta, editar alguna parte del código para que eso se tome como si hubiese sido esa la conversación. ¿Listo? Yo podría entrar acá y decir, ah, no, yo quiero que la conversación no tome en cuenta esto. Yo lo podría borrar, le podría editar algo, le podría cambiar algo acá. Y ya con eso, ya cuando yo haga alguna pregunta de nuevo, él tome en cuenta ese nuevo contexto que le estoy creando de forma manual. ¿Listo?
Es básicamente esto lo que tenemos hasta el momento. Creo que es bastante poderoso. Esto nos permite corregir bugs muy rápidamente en módulos de Odoo. Nos permite poder hacer un análisis sobre un módulo de forma también muy simple, ¿cierto? Lograr entender cómo funciona, no sé, cualquier parte del código, lograr diferentes soluciones, tener ese asistente a la mano para que nos permita programar y llegar a una solución más rápidamente. Entonces es realmente una herramienta muy útil. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la inteligencia artificial es un asistente, pero no es un reemplazo de nosotros como programadores. Es muy importante el pensamiento crítico, es muy importante que nosotros evaluemos las soluciones que nos está planteando la inteligencia artificial y que veamos si efectivamente son las soluciones al problema que yo estoy intentando resolver. ¿Cierto? Porque démonos cuenta que él nos planteó primero una solución, cuando yo le dije que si estaba seguro me planteó otra solución, ¿cierto? Podría plantearme más soluciones, entonces entre esas soluciones, ¿cuál es la solución que realmente más consideraría yo correcta, ¿cierto? ¿Realmente la solución que me planteó es la correcta o yo más bien hago mi propia solución? O yo le planteo una solución y le pido a la inteligencia artificial que me ayude a generar una solución mejor o a evaluar la calidad de esa solución, etcétera. ¿Cierto? Realmente digamos, la imaginación de cada cual puede hacer de esto o una herramienta muy poderosa a favor de su trabajo o puede hacer una herramienta que realmente le cause problemas. Entonces, ya responsabilidad de cada cual, ¿no? Mi recomendación es que en principio por ahora, al menos por ahora, mientras se evalúa el alcance, digamos, de este desarrollo, no se maneje en producción, sino que se maneje solamente en un entorno de desarrollo, porque es una herramienta demasiado poderosa. Nos podemos dar cuenta que acá yo puedo tener acceso directamente al código. Yo, por ejemplo, si quisiera, por ejemplo, digamos, veamos acá el módulo, por ejemplo, de contactos. Yo le digo, muéstrame el código principal del módulo, de este módulo, y qué vulnerabilidades tiene. Uy, carajo, escribí muy mal ahí. Vulnerabilidades. Listo. Te digo, muéstrame el código principal de este módulo y qué vulnerabilidades tiene, ¿cierto? Supongamos que que esta herramienta está siendo utilizada dentro de la organización por una persona que tiene malas intenciones. Entonces, en ese caso, la persona hace el siguiente prompt y va a obtener la siguiente respuesta. ¿Listo? Es muy importante que si esto se coloca en un ambiente de producción, tenga permisos muy bien definidos, ¿cierto? Que no cualquier persona pueda llegar a tener acceso. Modificar una vista, crear una vista, lo puede hacer muy fácilmente. Modificar un template, modificar una impresión, ¿cierto? Modificar la funcionalidad como tal de un módulo, lo puede hacer muy fácilmente. Entonces, es muy importante que se tengan los permisos. Si alguien, por ejemplo, quiere acceder al código de un módulo, démonos cuenta que lo puede acceder fácilmente. Él me dice, listo, el módulo principal está en manifest, ¿cierto? Entonces acá me muestra cómo es el manifest. Dice, la lógica principal está en REST users. Entonces aquí me muestra el código que está en REST users, ¿cierto? Yo le puedo preguntar, digo, ven, muéstrame el contenido de REST users. Muéstrame el contenido de REST users. .py. Aunque antes de eso, recordémonos que le preguntamos cuáles son las vulnerabilidades. Te dice, te mostraré el código principal y analizaré las potenciales vulnerabilidades de este módulo de Odoo. Entonces me muestra este código que según él es el código principal del módulo.
Y me dice, listo, mira, acá hay un tema de control de acceso, hay un tema de seguridad de datos, hay un tema de exposición de la información, una herencia de modelos, un tema de la configuración, ¿cierto? Y me da recomendaciones. Le dice implementar reglas de acceso, añadir validaciones de datos en el modelo, implementar filtros de seguridad, agregar campos de auditoría, implementar validaciones en métodos críticos, ¿cierto? Cosas así, ¿cierto? Utilizar decoradores. Entonces, él me da recomendaciones de seguridad y también me muestra cuáles son las posibles vulnerabilidades que él ha encontrado. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, voy a decir, muéstrame el contenido de restusers.py. Listo. Y acá me muestra el contenido. ¿Cierto? Ah, bueno, en este caso es, en este caso es el mismo contenido que nos ha mostrado antes. Realmente es un contenido corto, ¿cierto? Pero pues también le puedo haber pedido obviamente el contenido de otro archivo, ¿cierto? Y el hecho de yo solamente ya tener acceso a este código ya es bastante, ¿cierto? Por eso digo que este módulo lo recomendaría más para temas de desarrollo y si ha de utilizarse en producción, tiene que utilizarse con reglas estrictas de seguridad. Porque si un usuario común y corriente pues puede tener acceso directamente al código fuente de manera tan directa, pues es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, este módulo es, digamos que demasiado potente como para ser dejado en producción así nada más. Entonces, por defecto nosotros igual hemos establecido ciertos criterios de seguridad. Vamos aquí a darle guardar. Acá en settings, en usuarios y compañías, usuarios, a ver, ¿dónde está? Ah, listo. Acá el módulo utiliza como tal los permisos de administración para asignar o no la visualización del módulo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, acá le quitáramos acceso a settings, ¿cierto? Pues no lo puedo hacer porque este es el admin y entonces pues no habría quien tuviera acceso a settings y no tendría sentido. Pero digamos que tengo otro usuario, y a ese otro usuario le doy, digamos, permisos de solo accesos de derechos de acceso o le quito los permisos administrativos. Entonces ese usuario ya no tendría acceso a visualizar el debug ahí. ¿Listo? Entonces solamente lo va a poder visualizar el que sea un usuario administrador. Pues por el momento esa es la seguridad que tenemos acá. Los permisos efectivamente del módulo, la seguridad. Podemos ver que un usuario, a ver, podemos ver que un usuario administrador tiene básicamente permisos de todo, pero un usuario normal, común y corriente solamente va a tener permisos de lectura, ¿cierto? Es así como se tiene actualmente. También podríamos modificar para que un usuario normal no tenga ningún tipo de permiso, ¿cierto? O que un usuario administrador solo tenga ciertos tipos de permiso o crear nuevos grupos que nos permitan administrar los permisos de una forma diferente. Pero es muy importante igual evaluar el tema de seguridad, ¿cierto? Sí, y no, por eso digamos, dado que es como tan poderoso el módulo en ese sentido, se recomendaría más para un ambiente de desarrollo que para un ambiente de producción. Listo. Básicamente, así en términos resumidos, es lo que quería mostrar. Como había comentado, ya existe otro módulo que habla de la funcionalidad de creación y edición de vistas heredadas y edición de templates por medio de esta otra funcionalidad, de este otro formulario de acá. Listo, que también se puede hacer edición de todas estas vistas directamente sobre la interfaz utilizando simplemente prompts de inteligencia artificial. Eso también es bastante útil. Pero este otro módulo pues en general lo considero pues mucho más poderoso, aunque este también es muy útil. Listo. Vamos a seguir haciendo actualizaciones, vamos a seguir agregando nuevas funcionalidades, vamos a ver cómo logramos hacerlo crecer. También inicialmente estamos trabajando en versión 15, dado que estamos en un tema, en un ambiente, digamos, estamos todavía como en desarrollo, mirando qué funcionalidades nos parece que están bien, cuáles deberíamos agregar más, cuáles quitar. Pero básicamente con el tiempo estaremos subiéndolo también a versión 16, 17, 18.
Pero por el momento lo tenemos inicialmente en versión 15. ¿Listo? Para los que quieran hacer, digamos, pues no sé, como pues el trabajo como de revisarlo y mirarlo y probarlo. Mm, Eso es todo, básicamente eso es todo. La imaginación es el límite, listo. Quedamos ya pendientes. Si alguno tiene, de pronto lo utiliza y tiene como alguna recomendación o no sé, quiere hacer algún aporte de algún tipo o algo así por el estilo, igual acá estamos abiertos, digamos, a escuchar, listo. Eh, Les deseo un buen día. Espero que les sea de mucha utilidad, que les saquen provecho y pues que la pasen muy bien.